Bueno, buenos días muchachos. Vamos a ir dando inicio con la lección de hoy, tal vez con algunos anuncios antes de iniciar. Por ahí les dejé la tarea número 3, ¿verdad? Está para entregar de hoy en 8, justamente del tema de estimación de incertidumbres, ¿verdad? Ya he estado calificando la tarea 2, ya a los que les he calificado, ahí lo he estado subiendo al TEC Digital, posiblemente ahí voy avanzando. Voy a tratar de tenerlas calificadas en los próximos 2 días para que ustedes tengan ahí los insumos necesarios, ¿verdad? De mejora. En general están bastante mejor que la primera, así en términos muy general, pero todavía tenemos que trabajar algunos temitas, sobre todo con el uso del Sistema Internacional de Unidades. Entonces yo por ahí les hice observaciones a cada uno de ustedes para que tengan en cuenta lo que son las mejoras, ¿verdad? Tal vez si hay cositas ahí que me hubiera gustado discutir, ¿verdad? Cuando yo te digo, por ejemplo, un ejercicio compare, se espera que usted tiene los dos resultados y diga algo, ¿verdad? Comparar es decir algo, bueno, se parecen, no se parecen, hay discrepancia, no hay discrepancia, considero que la discrepancia es importante, no es importante, pero tal vez ahí sí es importante, donde yo le digo a usted, compare, contraste, es algo que usamos mucho en metrología, es decir, bueno, usted obtuvo un resultado, bueno, pero este es el otro resultado que hay. ¿Qué puede decir al respecto? ¿Se parecen o no se parecen? Entonces, en los enunciados, cuando yo le pido a usted compare, tenés que decir algo. Tenés que mencionar una frase. Mira, no es solamente poner un resultado, encerrarlo en un cuadrito, el otro en un cuadrito y ya, de ahí no dijiste nada, ¿verdad? El curso de estimación o un curso, digamos, en general de análisis de incertidumbre, se espera que usted tome un resultado y lo trabaja un poco, lo cuestiona, lo compara, lo contrasta, ¿verdad? Eso es parte de lo que nosotros tenemos que ir desarrollando. Pero en general están bastante bien, ¿verdad? Luego, cuando uno, por ejemplo, usa software para poder resolver como una convolución, lo que sea, incluyan la fuente, incluyan el pantallazo. No solamente pongan, usé Wolfram Alpha y dio tanto, porque entonces no me estás demostrando nada, ¿verdad? Hubo gente que lo hizo muy detallado, ¿verdad? Incluso que me dieron cuáles variables utilizaron, dónde se metieron, el link de la página, eso se puede utilizar, ¿verdad? Entonces también para que lo tengan en cuenta por ahí, ¿verdad? Pero en general vamos bien, chicos. Yo creo que hemos tenido un buen avance, ¿verdad? Esta tarea 3 es importante que la vayan abordando desde ahora, ¿verdad? Justamente para que comprendamos bien el proceso de estimación de incertidumbre. Hoy justamente quería recapitular algunos aspectos en lo que es el tema de estimación de incertidumbre, porque de repente siento como que no hemos logrado captar totalmente cuál es la idea. Y hoy quiero que nos llevemos la idea de cuál debe ser ese proceso, ¿verdad? Por otro lado, hoy también quería avisarles que el próximo jueves vamos a tener ahí una actividad que me está solicitando el TEC, ¿verdad? Entonces igual iniciamos la sesión, pero creo que como a las 8:30 por ahí aproximadamente hay una actividad a la que necesito que estén ahí conectados. Entonces lo que hacemos es que el próximo jueves iniciamos la lección igual a las 7:30 y la otra hora se las dejo de manera entonces asincrónica. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pero que igual vamos a tener una sesión y va a ser muy importante porque ahí pues me contactaron justamente para una encuesta que necesito que ustedes pues hagan por ahí, ¿verdad? Pero entonces ya eso es para que lo tengan en cuenta, que no me falten a la elección del jueves porque es importante, ¿verdad? Entonces vamos a ir arrancando. Les comparto por aquí rápidamente la presentación que estuvimos trabajando la vez pasada, ¿verdad? Entonces, estuvimos así, recapitulando muy rápidamente, hablando del tema de estimación de incertidumbre. Entonces, recordemos, uno lo primero que hacía era definir un mensurando, ¿se acuerdan? Después de definir un mensurando, definíamos una función de medición, identificábamos las fuentes de incertidumbre, que esta identificación implicaba, digamos, saber cuáles afectan, ¿verdad? Cuáles afectan y la cuantificación de la variabilidad de cada fuente para asociarle una distribución. Podía ser por método tipo A, donde el método de evaluación tipo A consistía en análisis de series de datos. Como por ejemplo, usted tiene una serie de datos y calcular la desviación estándar experimental de la media, desviación estándar entre raíz de n, ¿verdad? O, por ejemplo, hacer un análisis de varianza para ver si hay diferencia o no significativa entre medias. Si hay diferencia significativa, se usaba un método que era la desviación estándar
justamente de los promedios de analistas, y si no hay diferencia significativa, entonces lo que hacemos es que tomamos esos datos en conjunto y consideramos que forman una sola muestra y de ahí sacábamos pues una desviación estándar histórica, ¿verdad? Obtenemos la incertidumbre estándar, estimamos correlaciones, de eso no hemos hablado mucho, pero vamos a hablar. Estimamos la incertidumbre estándar combinada, se elige una probabilidad de cobertura y ya sea que no se cumple el teorema del límite central, estimamos los grados de libertad, calcular el número de grados de libertad y determinamos el factor de cobertura, o si no también se determina directamente considerando que sigue una distribución normal. Aquí hay otros caminos que vamos a ver justamente hoy. Aquí yo pongo solo estos dos, pero no necesariamente cuando no se cumple, el único camino va a ser estimar los grados de libertad. Pueden haber otras condiciones, ¿verdad? Y al final lo que hacemos es calcular una incertidumbre expandida. Esa incertidumbre expandida es muy importante. Solo debe reportarse con un máximo de 2 cifras significativas, no más de eso, ¿verdad? Yo noté por ahí en las tareas que algunos me ponían más de 2 cifras significativas. Entonces hay que ir ajustando eso para no cometer esos errores, ¿verdad? Entonces hemos hablado de la definición del mensurando, de la definición de una función de medición, que la función de medición pues obviamente dependía un poco del nivel de precisión que nosotros queríamos. Les había dado, por ejemplo, la de la densidad del aire, la de la aceleración de la gravedad, que ustedes la han trabajado. Vimos el caso, por ejemplo, cuando usted tiene magnitudes que tienen una correlación en el tiempo. Entonces, si yo tengo estas 5 mediciones que se tomaron de manera simultánea, lo correcto es calcular 5 densidades del aire y promediarlas, no calcular un promedio de temperatura, humedad y presión y calcular con eso la densidad del aire. Ese cálculo es incorrecto. Luego habíamos hablado de la identificación de fuentes de incertidumbre, para lo cual nosotros hacemos uso de un diagrama de causa-efecto, donde ahí en cada una de las variables vamos a introducir las fuentes de incertidumbre que nos vayan a afectar. Habíamos visto cómo se identifican, entonces vimos algunas de esas fuentes por ahí. Habíamos hablado también de que la evaluación de incertidumbre se divide en 2 tipos. La evaluación tipo A basada en análisis estadísticos de series de datos y la evaluación tipo B, donde es cualquier otro tipo de análisis, donde lo que hacemos es suponer que los datos siguen una cierta distribución de probabilidad. Luego hablamos de que en la evaluación tipo A usted lo que tiene es obtener la incertidumbre estándar a partir de una serie de datos, ¿verdad? Que digamos en el caso de que esos datos se ajusten a una distribución normal, teníamos la desviación estándar experimental de la media, ¿verdad? Entonces, si yo tenía 5 datos aleatorios de densidad del aire, simplemente puedo calcular desviación estándar entre raíz del número de datos y eso es la incertidumbre por repetibilidad. A este valor le llamamos desviación estándar experimental de la media. También teníamos los métodos del análisis de varianza, ¿verdad? Con lo cual, pues ya ustedes de la tarea 2 están familiarizados y también del curso de diseño de experimentos, ¿verdad? Donde es muy importante analizar, digamos, si existe o no diferencia significativa entre medias y dependiendo de eso, pues tomamos un camino o el otro. Si no existe una diferencia significativa entre medias, podemos calcular una desviación estándar histórica. Si la existe, entonces teníamos que tomar en cuenta que el efecto de cada analista era superior a la variabilidad interna que hay en cada uno de ellos. Entonces tomamos los datos de cada analista como si fuera básicamente un dato único, ¿verdad? Y luego teníamos la evaluación tipo B. La evaluación tipo B era de lo último que habíamos hablado, ¿verdad? Y eso habíamos dicho que provenía pues de datos que no fueran necesariamente series de datos, muchachos, que podría ser otro tipo de información, como por ejemplo datos previos, experiencias, especificaciones, cartas de control, certificados de calibración, datos de referencia en manuales, etcétera, ¿verdad? Entonces uno lo que hacía era suponer una distribución de probabilidad. Si la distribución era normal, uno lo que hacía era dividir la incertidumbre, digamos, expandida entre el factor de cobertura. Entonces yo les daba el ejemplo de un certificado de calibración que ya nosotros pues a estas alturas deberíamos estar un poco familiarizados, ¿verdad? Donde lo que hacemos para estimar la incertidumbre estándar máxima pues es sumar el error de indicación con la incertidumbre y esa suma de estas dos cosas nos da un valor, ¿verdad? Ese valor justamente podemos tomar el mayor por algo que llamamos principio de máxima entropía y entonces la incertidumbre estándar no es más que tomar ese valor mayor
y dividirlo entre el factor de cobertura. Esto es muy importante, chicos, porque muchos de los errores que yo he visto que en la calle se cometen es porque no sabe la gente interpretar la información de los certificados de calibración. Mucha tendencia está en tomar la incertidumbre máxima, nada más aquí, la de 1,0, ¿verdad? Don Jesús. Profe, eso que dice por ciento, es que digamos el valor, o sea, hay que dividirlo entre 100 o... No, es porque la humedad relativa se mide en porcentaje. Digamos, la unidad de medida de la humedad relativa es porcentaje, así es, ¿verdad? De hecho, no sé si ustedes están familiarizados un poco con psicometría, ¿verdad? Si llevan algo de esto en termodinámica. Yo espero que sí, ¿verdad? Pero si no, les comento, la humedad relativa es un parámetro que te mide a vos la cantidad, digamos, de humedad o de cantidad de aire, de vapor de agua disuelto, digamos, en el aire, respecto a la cantidad máxima para llegar al punto de rocío. Es decir, en el aire existe una cantidad máxima de vapor de agua que puede ser, digamos, que pueda haber en el aire antes de que empiece a haber neblina, que es justamente ahí donde usted lo que tiene es un punto de saturación. Entonces, es un porcentaje que me mide a mí la cantidad, digamos, de vapor de agua con respecto a la cantidad de agua de vapor que habría si yo llego a ese punto de saturación donde ya empieza a generarse neblina, que sería ya cuando usted tiene el 100% de saturación. Entonces, eso es un porcentaje. Ese porcentaje no es que hay que dividirlo entre 100 ni nada, es que es el porcentaje en que se mide justamente la humedad relativa. ¿De acuerdo, Jesús? Ok, entonces, por ahí habíamos hablado de la incertidumbre por evaluación tipo B, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. Esto es importante recapitularlo. Una evaluación tipo B siempre es suponer una fuente, o sea, suponer una distribución de probabilidad. Aquí en la evaluación tipo B no calculamos desviaciones estándar de datos. No aplicamos eso de desviación estándar experimental de la media. No vamos a tomar una serie de datos y analizarlo utilizando DOE. No, eso no se hace en evaluación tipo B. En la evaluación tipo B es suponer que la información que genera incertidumbre sigue una distribución de probabilidad y puede ser una normal, puede ser una rectangular, como lo tenemos aquí, ¿verdad? Donde usted lo que hace es dividir ya sea el semi-intervalo entre raíz de 3 o el intervalo completo entre raíz de 12, ¿verdad? Y entonces yo les daba ejemplos, por ejemplo, lo que es el tema de un gradiente, ¿verdad? Donde usted tiene un valor máximo y mínimo, su promedio es el promedio entre máximo y mínimo, y el gradiente pues es tomar el intervalo completo entre raíz de 12. Les daba el ejemplo de una balanza, por ejemplo, cuando usted tiene que calcular la incertidumbre por resolución, ¿verdad? Y esto es muy importante. Yo les dejé por ahí un material en resolución donde muchos instrumentos hay que considerar la resolución y la resolución del cero, que son dos, y ambas siguen distribuciones rectangulares, ¿verdad? Entonces hay todo un tema para poder calcularla. Habíamos hablado también de que en instrumentos analógicos la resolución está asociada a la mínima división de escala que usted puede apreciar en un instrumento, ¿verdad? Incluso en la tarea 2 ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? Y también cuando usted tiene, por ejemplo, errores relativos. En esto me preguntaban en esta semana, justamente, por ejemplo, aquí en la ecuación de la gravedad estándar, ¿verdad? Usted tiene un error relativo, entonces este error relativo es una diferencia que usted tiene del valor que obtiene de la ecuación con respecto al que usted espera que sea el valor convencionalmente verdadero. Esa diferencia, que es de más o menos 0,01%, es lo que llamamos error relativo. Entonces, usted puede calcular el error a partir del 0,01% del valor de aceleración de la gravedad y asignar una distribución rectangular dividiendo justamente ese error entre raíz de 3 por ser un semi-intervalo. En general, cuando usted tiene un más menos, usted lo que va a tener que hacer es dividir entre raíz de 3 para calcular la incertidumbre estándar, ¿verdad? Este proceso de cálculos de incertidumbre estándar se conoce con el nombre de reducción, ¿verdad? También habíamos hablado del fenómeno de la expansión térmica, ¿verdad? Yo les había explicado justamente que eso tiene que ver con los cambios de longitud debido a la, digamos, expansión lineal, que uno también sabe que pueden haber términos de expansión cuadrática, pero uno lo que hace es simplificarlos y generar usualmente solamente el término de expansión lineal, ¿verdad? Entonces les da un ejemplo justamente de que si yo tengo dos materiales iguales, esa diferencia de temperaturas entre ellos
puede generar una incertidumbre que tenemos que justamente cuantificar. Y luego teníamos la distribución tipo triangular, ¿verdad? Donde lo que hacíamos era tomar un semi-intervalo entre raíz de 6 o un intervalo completo entre raíz de 24. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, un matraz donde hay una tolerancia, ¿verdad? Que nos dice a nosotros 0,20 centímetros cúbicos mililitros, ¿verdad? Dice marcado el matraz, pero el mililitro es centímetro cúbico, ¿verdad? Y no, el mililitro no se usa en contexto técnico. Sí, si usted va a hacer un informe, si vas a hablar de un documento técnico, se usa el centímetro cúbico, ¿verdad? No el mililitro. El mililitro no está mal usarlo, pero no se usa en contexto técnico, ¿verdad? Entonces, en lo que son tolerancias de matraces, dependiendo de la información que usted tenga, podría considerarlo que sigue una distribución triangular. Ahora, si alguien llega y considera que es otra distribución, no es que esté mal. Se puede haber considerado que esa tolerancia sigue una distribución rectangular y no está mal, ¿verdad? Pero si la consideráramos triangular, este sería el enfoque correcto, ¿verdad? Habíamos hablado también del concepto de deriva, ¿verdad? Yo no sé si la deriva en tiempo corto y tiempo largo lo han pensado bien, ¿verdad? Pero es un tema que también tenemos que ir trabajando, ¿verdad? La deriva en tiempo corto se puede modelar como una distribución triangular, porque es durante la calibración. Usted promedia en las condiciones ambientales entre inicio y final, o la temperatura entre inicio y final. Y usted supone que en ese tiempo corto la variación es lineal. Si fuera una variación en tiempo largo, entonces este enfoque triangular tal vez no sea el más adecuado, ¿verdad? Sino que más bien un enfoque de distribución rectangular sería más adecuado. Y teníamos lo que es la distribución U. Esta distribución U se usa para fenómenos que varían sinusoidalmente en el tiempo, ¿verdad? Entonces, o el semi-intervalo entre raíz de 2 o el intervalo completo entre raíz de 8 me da la incertidumbre estándar. Como ustedes pueden ir viendo, el método de evaluación tipo B es ver qué tipo de distribución sigue un fenómeno, qué información tengo para modelarlo y calcular esas incertidumbres estándar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces les daba este ejemplo. Si yo tengo una variación de condiciones ambientales, ¿verdad? Entre un valor máximo y mínimo, puedo calcular este semi-intervalo entre el máximo y mínimo, que me da 3,10 grados Celsius, ¿verdad? Dividirlo entre raíz de 2, porque yo considero que sigue una distribución tipo U. Lo interesante de la distribución tipo U es que es más conservadora que la rectangular, ¿verdad? Porque en la rectangular esto habría que haberlo dividido entre raíz de 3. Aquí lo dividimos entre raíz de 2. Entonces usted dirá, pero ¿por qué, verdad? Bueno, porque la distribución tipo U es una distribución donde el fenómeno en general, digamos sinusoidal, pasa poco tiempo cerca del punto de equilibrio y tiende a estar más tiempo en los extremos, ¿verdad? La curva sinusoidal pasa muy rápido, o sea, su pendiente es muy acelerada en los puntos de equilibrio, pero resulta que en los puntos donde hay cambio, digamos, de pendiente, tiende a estar más tiempo ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, eso era la evaluación tipo B. No sé si hasta ahí habían preguntas, chicos, en esa recapitulación. ¿Cómo estamos con esto? No sé si se ha entendido un poquito el proceso hasta aquí. Cuéntenme, a ver. ¿Está bien? Profe, a mí en lo personal las distribuciones me quedaron claras, pero lo que me cuesta todavía comprender es un poco lo de la histéresis mecánica. Ah, ok. Como que, como que me lo trato de imaginar y no sé, como que todavía me cuesta. Eso es como lo que me cuesta ahorita. Sí, vea, lo de la histéresis, a ver, sí, verá qué difícil. Eso de la histéresis es un fenómeno que de repente, digamos, si uno no lo ha vivido, si usted no ha llegado y ha calibrado, por ejemplo, un indicador de carátula, cuesta un poco verlo. Sí, yo te entiendo. Vea, no es que no quiera responderle a su pregunta, nada más que déjeme ver cómo le puedo responder eso para que esa duda le puede quedar más clara. Y a mí lo que se me ocurre tal vez, ¿verdad? Para que quede un poquito más claro eso, es verlo tal vez con un ejemplo numérico, ¿verdad? Entonces tal vez puedo prepararles un ejemplo porque eso hay que entenderlo. O sea, este curso de análisis de incertidumbre requiere que el fenómeno de histéresis lo estudiemos bien y de hecho justamente para el segundo parcial yo quiero que empecemos a analizar esos fenómenos. De hecho, para el segundo parcial quiero que analicemos error de coseno, histéresis mecánica, ese tipo de cosas que son fundamentales
para poder entender la parte de estimación de incertidumbre. Pero está bien, o sea, voy a tomar ahí su duda y voy a tratar de enfocarla tal vez desde otra perspectiva un poquito para aclararte más eso, porque yo sé que el fenómeno no es muy intuitivo, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, no es que no quiera responderle en este momento, nada más que tal vez no tengo preparado en este momento los datos o un ejemplo suficientemente explícito para poder ahondar en lo que yo quisiera para poder responderte esa pregunta. ¿Está bien? Quedamos en eso. Está bien, profe, muchísimas gracias. Pero sí, voy a hacer el esfuerzo porque yo sé, esa pregunta me la hacen siempre. A mí vienen que cuando yo empecé a trabajar en esto, yo aprendí la histéresis mecánica en mis cursos de mecánica del sólido, pero siempre fue algo que para mí fue, ¿cómo sé yo? Si yo tengo un instrumento de medidas, yo tengo un fenómeno, si existe o no existe histéresis. ¿Por qué hay histéresis en una balanza o en un sistema que tiene un dinamómetro con un resorte? ¿Por qué hay histéresis en un higrómetro, pero no hay histéresis en una regla? ¿Por qué no en una regla no hay histéresis? Bueno, ese tipo de cosas sí yo creo que es importante que las abordemos por ahí, ¿verdad? Entonces déjenme ahí prepararles algo al respecto y ese tema lo vamos a ir abordando de a poco. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más, chicos? Ven que es muy importante para mí conocer sus inquietudes, porque eso me da cabida un poquito a ver cómo estamos asimilando en general la materia. No sé si alguien más tiene otro comentario hasta aquí. Profe, ¿Sí? lo mío viene, por ejemplo, con respecto a los diagramas causa-raíz, porque Ajá. digamos, a la hora de considerar todas las incertidumbres que puede tener como una medición, o sea, es como, Uh-huh. o sea, siempre siento que ese sentimiento de que siempre se me va a olvidar una, Ok, no sé por ok. qué. Ok, eso lo podemos ver ahora con ejemplos, tal vez. Digamos, ¿cómo sabe uno que está incluyendo todas las incertidumbres? Vea, eso es una buena pregunta. Yo les voy a decir algo. Uno como científico tiene algo. El tener duda de si usted está haciendo bien o malas cosas es ganancia de conocimiento. O sea, a ver, yo no sé cuál ha sido su formación de ustedes hasta el momento, pero de repente, a veces cuando uno tiene una duda de algo, puede que usted se sienta mal, usted diga, ay, qué torta, no sé. Bueno, no, la duda aquí es parte del conocimiento. Y si usted por lo menos detecta que hay cosas que le hacen falta, significa que tenés más conocimiento que no tener la más remota idea de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, te entiendo. Lo que podemos hacer es justamente resolver ejemplos. Eso es lo que yo sí les propondría. De hecho, justamente para la sesión asincrónica que tenía para el jueves, lo que yo quería era grabarles un video justamente con algunos ejemplos de cálculos completos de la parte de estimación de incertidumbres, ¿verdad? Yo les dejé, por cierto, ahí, no sé si lo vieron en el material, me confirman, el capítulo de análisis de incertidumbre, prácticamente toda esta presentación, pero redactada en prosa con los ejemplos y con todos los detalles. Pero entonces ese tema sí lo vamos a ir ahondando, lo que son los diagramas de causa-efecto. Entonces, está bien, perfecto. Lo tengo anotado por acá junto con el tema de histéresis para seguirlo tratando por ahí con un poquito más de detalle. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, profe. Sí, muy bien. ¿Qué más, chicos? Esto parece como un menú de restaurante, ¿verdad? Aquí como que puede pedir usted, pero bueno. ¿Cómo estamos hasta aquí? Es necesario, vean, es necesario aquí que ustedes siempre me hagan conocer sus inquietudes, porque yo parto de una base de conocimiento. Pero yo tengo que saber realmente si esa base ustedes la tienen, ¿verdad? ¿Algo más por ahí? ¿Cómo andamos con los ANOVA? ¿Se entiende bien qué es eso? ¿Cuándo hay diferencia significativa? ¿Cuándo no hay diferencia significativa? ¿Cuál es la evaluación tipo A? ¿Cuál es la evaluación tipo B? ¿Cómo leer un certificado? ¿Qué diferencia hay entre deriva en tiempo corto y deriva en tiempo largo? ¿Sí? No sé cómo les ha ido con la lectura de la GUM. También eso quería preguntarles, chicos. ¿Han avanzado un poco por ahí? La GUM es como rara de leer. No sé si alguien ya tuvo como esa experiencia, ¿verdad? Es como... Pero no sé, quería conocer algunas impresiones por ahí. Bueno, traten de revisarla, chicos. Traten de revisarla. Es importante que lean la GUM. ¿Verdad? Yo aquí se las trato de poner, trato de darles ejemplos de interpretación, pero es importante que ustedes vayan leyendo ahí la GUM, ¿verdad? Muy bien. Hoy entonces quiero entrarle de lleno a esta parte. Estimar incertidumbre estándar combinada. Hoy quiero
entrarle así como full realmente a esto de entender qué es la incertidumbre estándar combinada y qué es eso de la ley de propagación de incertidumbres, ¿verdad? Entonces, para ello, quiero que antes de ver esta diapositiva, pensemos en lo siguiente. Pensemos en lo siguiente. Voy a proyectarles por aquí la pizarra. ¿La ven todos por ahí, verdad? ¿Sí? Entonces, Sí, profe. perfecto. Cuando usted entonces va a realizar una medición hasta estas alturas de su vida, usted, digamos, es consciente que se requiere de una función de medición, ¿verdad? Esa función de medición, por decirle algo, vamos a llamarla Y como función de una serie de variables. Qué sé yo, X1, X2 hasta Xn. Ok, más bien vamos a escribirlo así, ¿verdad? Voy a respetar ahí la notación de la GUM, así, ¿verdad? Muy bien, entonces usted dice, bueno, y una vez que yo tengo la función de medición, yo debería hacer un diagrama de causa-efecto, donde aquí tengo mi función Y, puedo tener, no sé, una variable X1, puedo tener una variable X2, etcétera, ¿verdad? Hasta Xn, si fuera el caso, ¿verdad? Y cada una de ellas incluye fuentes de incertidumbre que van a afectar cada una de estas variables, ¿verdad? Y pueden ser varias fuentes de incertidumbre asociadas o incluso incertidumbres que afecten directamente a la función de medición, ¿verdad? Hay que detectarlas. ¿Qué incertidumbres puede meter uno ahí? Bueno, típicamente usted puede meter efectos como repetibilidad, la resolución o apreciación de los instrumentos, la incertidumbre por calibración, la incertidumbre por deriva, de la cual hemos hablado, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? Usted puede meter ahí de las incertidumbres, incluso expansión térmica, etcétera. Entonces, dependiendo de lo que usted esté midiendo, usted va a empezar a hacer una identificación de fuentes de incertidumbre. O que usted llegue y las identifica. Entonces, usted a la larga, después de este proceso de identificación que tiene, bueno, usted en general, claro, cada caso puede ser diferente, usted obtiene lo que se llama las incertidumbres estándar. Las incertidumbres estándar, que la GUM habla de incertidumbres típicas, ¿verdad? Pero aquí en la calle utilizamos en Costa Rica más estándar, que es lo mismo, no hay ningún problema. Usted saca la incertidumbre estándar de la variable X1, la incertidumbre estándar de la variable X2, etcétera, hasta incluso la incertidumbre estándar de la variable Xn, y podrían haber otras más asociadas directamente al mensurando. Pero ahora viene justamente uno de los aspectos que la GUM habla, y es que usted puede agarrar las incertidumbres tipo A y tipo B y sumarlas. Sumarlas, pero ¿cómo se suman? Geométricamente. Se suman justamente como varianzas. Ese punto es muy importante. Ahora, para sumar estas incertidumbres hay que hacerlo con cuidado. Porque si estas incertidumbres están asociadas a una misma variable, se pueden sumar geométricamente. Pero si están asociadas a variables diferentes, no puedo sumarlas geométricamente. Entonces, yo debo aplicar algo que se llama la ley de propagación de incertidumbres. Ok, entonces aquí me interesa detenerme un momento. ¿Por qué? Bueno, porque la ley de propagación de incertidumbres no es más que una aproximación en series de Taylor de primer orden de lo que realmente habría que hacer. Cuando usted tiene varias incertidumbres, chicos, y esas incertidumbres están asociadas a una función de medición, lo que uno debería hacer es una convolución, ¿verdad? Es una convolución, eso es lo correcto. O sea, si yo tengo una incertidumbre que es rectangular, una triangular, una normal, yo debería hacer la convolución de todas ellas. Si ustedes hicieron la tarea 2, yo les dejé el ejemplo de la convolución de dos normales. Y ustedes vieron que es un proceso que se las trae, ¿verdad? Uno lo puede hacer. Y lo podría hacer ahora para una triangular y una rectangular y una normal, teniendo en cuenta pues las integrales, definiendo bien los límites de integración. Ese proceso se puede hacer, no es que no lo podemos hacer.
pero resulta ser un poco engorroso, ¿verdad? Entonces, lo que la ley de propagación de incertidumbre nos dice es lo siguiente, nos dice, bueno, a primer orden, usted para que no tenga que complicarse haciendo todo el proceso de convolución, vamos a tomar los términos solamente de primer orden y los términos de correlación, ¿verdad? Entonces, de momento vamos a trabajar esos de ahí. Más adelante vamos a ver que usted puede incluir términos de segundo orden y hay que ver si esos términos de segundo orden aportarían algo a la convolución, a la incertidumbre estándar combinada. Ese término de segundo orden podría ser importante en modelos altamente no lineales, pero en la mayoría de modelos que son muy lineales y en incertidumbres, digamos, donde tenemos comportamientos razonables de un fenómeno físico, pues muchas veces con los términos de primer orden y si quiere los de correlación es más que suficiente para poder hacer una estimación de incertidumbres, ¿verdad? De momento voy a centrarme en los términos de primer orden y de momento quiero que entendamos bien primer orden para efectos de ley de propagación de incertidumbres antes de meternos a trabajar términos de correlación y términos de segundo orden que también los vamos a ver, ¿verdad? Entonces, a primer orden, vamos a ver, a primer orden la ley de propagación de incertidumbres me dice que la incertidumbre de Y tiene que ser la suma geométrica, voy a escribirlo como una raíz cuadrada, ¿verdad? De la derivada parcial de Y con respecto a X1 por la incertidumbre de X1 al cuadrado. La derivada parcial de Y2, de Y con respecto a X2, perdón, por la incertidumbre de X2 al cuadrado. Y así sucesivamente hasta llegar a la derivada parcial de Y con respecto a XN por la incertidumbre de XN al cuadrado, ¿verdad? Entonces vean que básicamente a primer orden, vean que todavía no estoy metiendo términos de correlación, pero a primer orden esto es lo que tenemos. A estas derivadas parciales se les llama coeficientes de sensibilidad. Y ese coeficiente de sensibilidad hay que evaluarlo numéricamente. ¿Ok? Hay que evaluarlo numéricamente. Esa es la ley de propagación de incertidumbres. La ley de propagación de incertidumbres, ¿para qué la empleamos? Para evitar tener que hacer convoluciones. Porque si no habría que hacer convoluciones de distribuciones de probabilidad, y créanme muchachos, eso no es muy bonito. No es muy bonito, digamos. A ver, es bonito si usted tiene las herramientas. Usted llega y tiene el software, usa simulación de Monte Carlo, usa software de GUM Workbench. Sí, estamos de acuerdo. Pero de repente, si usted tiene que calcularlas desde primeros principios, no resulta ser algo tan conveniente. La ley de propagación de incertidumbres a primer orden resulta ser muy poderosa porque da una excelente aproximación con respecto a lo que son los fenómenos de convolución, ¿verdad? Entonces yo se les recomiendo. Y es la que vamos a estar empleando justamente para esta tarea número 3. Vamos a resolver los ejercicios utilizando únicamente el primer orden de la ley de propagación de incertidumbres, ¿verdad? Ahora, volvamos a la presentación. En la presentación, yo les doy aquí la forma completa, digamos, de la ley de propagación de incertidumbres, donde tenemos estos coeficientes de sensibilidad que están acá, ¿lo ven? Esta derivada parcial, aquí le puse F, pero podría haber sido tal vez Y para que quede, claro, Y es igual a F de X1, X2, X3, entonces de repente es lo mismo, ustedes me entienden, ¿verdad? Ahí están los coeficientes de sensibilidad, escribí una sumatoria y por el otro lado, escribí aquí al cuadrado para no tener que meter toda la raíz, ¿verdad? Pero esos son los coeficientes de sensibilidad. Pero vean ustedes que aquí yo tengo otro término, ¿verdad? Que dice más 2 por una sumatoria, por las derivadas parciales del XY, XJ, por lo que es la covarianza. No sé, ustedes vieron el concepto de covarianza en estadística. Cuéntenme una cosa, yo quiero saber eso primero. Díganme a ver, ¿saben qué es la covarianza? ¿O no tienen idea? A ver, don Frandy. Profe, Ujú. bueno, en ellos experimentos, en una parte dijimos que la covarianza era como aquella variable que uno puede medir y afecta la variable que es. Se te escucha muy, espérate, se te escucha como un ruido ahí, Frandy. De nuevo, a ver. Ok, eso. Y ahora sí, normal. Ahora sí, te escuchamos. Ahora sí, ¿qué nos decías? Así que covarianza en el curso de diseño de experimentos habíamos visto que
que es como la variable que afecta a la variable de interés. Entonces, si uno tiene los datos de dicha variable, uno puede hacer como el análisis, tomando en cuenta el ruido que hace la variable. Bueno, por ahí anda un poco el concepto. Muy bien, Frandy. ¿Alguien más que quiera añadir algo? Profe, en mi caso, en ninguno de los dos cursos de prueba, pues realmente lo vimos mucho. O sea, se tocó un poquito al final de diseño de experimentos, pero nunca lo estudiamos a fondo. Por lo menos en mi caso. Ok. Está bien. ¿Y alguien más que quiera decir algo más? Para mí, la honestidad es súper importante, porque básicamente este curso lo vamos formando entre todos, ¿verdad? Yo quiero justamente que trabajemos en solventar las cosas que tal vez a ustedes les falte, pero está bien. Veo que algunos lo vieron y otros tal vez no. Ok. Se los pongo así. Voy a ponerlo ahorita en términos conceptuales. Después vamos a ver la matemática y todo el asunto. Pero vean, chicos, uno cuando va a estudiar estadística, yo soy de un criterio. Usted tiene que entender la parte conceptual primero antes de la parte matemática. Si usted sabe calcular algo, pero no sabe lo que está calculando, es no saber nada, ¿verdad? Perdón que sea tan cruel, ¿verdad? Pero hay que saber la parte conceptual. La covarianza, sí, tiene que ver un poco con la correlación que hay entre variables. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una función que depende de x1, x2, x3, xn, ¿cómo se relaciona el x1 con el x2, con el x3 hasta el xn? Es decir, cuando usted pone a interactuar las variables entre sí, no necesariamente todas son absolutamente independientes. Por decirles algo, en el caso de la densidad del aire, que depende de temperatura, humedad y presión, podría ser que haya una correlación entre la humedad y la presión. Puede ser, ¿verdad? Que conforme más humedad usted tenga en el ambiente, la presión atmosférica sea mayor. Podría ser. Y eso es una correlación que está asociada a una covarianza entre esas dos variables. Cuando el término de covarianza, digamos, se te hace 0, prácticamente es porque las variables entre sí son independientes. Pero si hay una correlación perfecta, esa covarianza va a tender a ser 1 o menos 1, que son los valores máximos que usted va a tener en el término de covarianza, ¿verdad? Entonces la covarianza es una especie de parámetro que te mide la correlación que hay entre las dos variables, la relación que hay entre las dos variables que usted esté analizando, ¿verdad? Ahora usted puede, yo hablo de dos variables, pero realmente esta sumatoria es una sumatoria de combinatoria de todas las posibles variables de tu función de medición. Entonces habría que considerar las correlaciones entre todos ellos, ¿verdad? Pero eso es la covarianza. La covarianza es un término que en algunas ocasiones es importante y en algunas no tanto. Ahora, para efectos de lo que estamos viendo ahorita, vamos a hacerlo de una manera muy pragmática y me disculpan ahí si sueno como un poco a veces grueso en esto, ¿verdad? Mientras yo no les diga o no les dé información acerca de las covarianzas, vamos a suponer que las variables entre sí son independientes. ¿Eso es algo muy grueso? Yo sé que sí. Pero aquí hay algo que ustedes tienen que saber cuando ustedes estudian una carrera científica, ¿verdad? Nosotros en ciencia utilizamos lo que se llama la navaja de Ockham, ¿verdad? Que es que si usted quiere resolver un problema grande, digamos incluso a nivel de expansión de órdenes de Taylor, de segundo orden, de tercer orden, de covarianza, primero trate de resolver el primer problema de primer orden. Cuando lo tenga resuelto y comprendido, ahora sí, métase con covarianza, métase con segundo orden y métase con lo que usted quiera. Pero hay que resolver y entender primero el problema de primer orden. A sabiendas de que puede ser que nos estemos equivocando, pero la promesa usualmente en la física experimental, les puedo hablar de la física experimental, que es mi experiencia, es que con los términos de primer orden, usted en la mayoría de los casos logra acercarse bien a la solución del problema de una manera bastante aproximada, ¿verdad? Y bueno, ya los términos que sigan, lo que van a hacer es complementar más la solución. Entonces, de momento, sepan que pueden haber términos de covarianza. Los términos de covarianza se consideran de segundo orden, ¿verdad? Y aquí podríamos incluso, si usted quiere, meter términos de segundo orden, que eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Entonces, este término de aquí es covarianza. Las covarianzas, para determinarlas, usted necesita información.
información de correlaciones, de cómo se correlacionan las variables entre sí. Entonces, no es solo una serie de datos, sino cómo esas series de datos se correlacionan entre sí. Eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a suponer que nosotros tenemos modelos lineales. Y esto quiero que hoy quede claro. ¿Qué es un modelo lineal sin argumentos correlacionados? Es un modelo en el que la covarianza entre todas las variables es cero. Es decir, podemos suponer que las variables x1, x2 hasta xn todas son independientes y que además el modelo es lineal. Voy a darles algunos ejemplos de lo que yo considero un modelo lineal. Entonces, ya habíamos visto algo por ahí, pero esto quiero que lo complementemos, ¿verdad? Entonces, ejemplos de modelos que yo considero lineales. Por ejemplo, supongamos que usted quiere determinar, usted tiene un triángulo, usted dibuja un triángulo y le interesa en este triángulo calcular el perímetro. Entonces, usted toma una regla, mide el lado A, mide el lado B y mide el lado C. El perímetro va a ser función entonces de A más B más C, ¿verdad? Esto es lo que llamamos un modelo lineal, donde todos los coeficientes de sensibilidad son unitarios. Entonces, suponiendo que no hay correlaciones entre A, B y C, lo cual no necesariamente es cierto, pero vamos a suponer que no las hay, que son totalmente independientes. Las mediciones que usted haga de A, B y C, entonces la incertidumbre de este perímetro básicamente exige cálculo de 3 coeficientes de sensibilidad, pero los 3 son unitarios. Si usted se pone a ver, la derivada parcial del perímetro con respecto a B y C es 1. ¿No ven? Es 1. Entonces, ¿cómo queda la aplicación de la ley de propagación de incertidumbres? La incertidumbre del perímetro es el cuadrado de la incertidumbre de A, el cuadrado de la incertidumbre de B y el cuadrado de la incertidumbre de C. Podrían haber otros términos, no los voy a incluir, que estén asociados directamente al perímetro, ¿verdad? Pero en general esto sería lo que yo llamo un modelo lineal. ¿De acuerdo, chicos? Eso es un modelo lineal. Ok, ¿qué otro ejemplo? Este es un ejemplo, digamos, vamos a irlo enumerando. Ejemplo 1. Ejemplo 2, un poco diferente de lo que puede ser un modelo lineal, pero de lo que ustedes se pueden encontrar. Supongamos que usted tiene un termómetro y cualquier termómetro y desea medir, por ejemplo, la temperatura de un baño con ese termómetro. Entonces usted necesita medir esa temperatura. ¿Por qué? Por un tema de control. No sé, tal vez ese baño necesita algún control por alguna razón, ¿verdad? Entonces usted llega e introduce el termómetro. Ese termómetro vamos a suponer que es un termómetro de líquido en vidrio, de tolueno. Entonces ahí tiene ese líquido, es de inmersión parcial, entonces usted llega y mide la temperatura. Entonces usted para medir la temperatura realiza varias mediciones. Usted llega, lo mete, qué sé yo, realiza 3 mediciones. Usted promedia esas 3 mediciones y decide calcular la incertidumbre de esas mediciones. Entonces resulta que ese termómetro usted responsablemente lo ha calibrado, tiene controles de deriva y usted sabe que ese termómetro tiene una limitación por resolución. El laboratorio que se lo calibró utilizó un amplificador con lupa que permitió hacer subdivisiones a 1/5 parte de la división de escala. Pero como usted no tiene esas posibilidades, pues evidentemente tienes que incluir una incertidumbre por resolución y apreciación de ese termómetro. Entonces tal vez usted quiera establecer que la temperatura que usted va a medir es la temperatura promedio que usted determina aquí, más una corrección asociada a la calibración, porque hay una incertidumbre asociada a la calibración, una corrección asociada a la deriva, una corrección asociada, por ejemplo, a la apreciación del termómetro o la división de escala, ¿verdad? Y una corrección asociada a la repetibilidad. Vamos a suponer, para no complicar mucho, que son solo esas 4 correcciones. Podemos suponer, ven qué interesante, que estas correcciones valen 0. No siempre se hace eso, pero bueno, usted puede suponerlas. ¿Por qué? Bueno, porque usted sabe que de alguna manera el promedio compensa la repetibilidad, la apreciación usted procura no hacer un sesgo, ¿verdad? Usted va a hacer una apreciación adecuada. La deriva usted trata de que sea una deriva que no te aporte un sesgo y la de calibración también. Entonces,
Eso es algo muy típico en los procesos de medida, donde usted estas correcciones de calibración, de deriva, de apreciación y de repetibilidad, las toma como cero. Entonces, de repente, tu función de medición se reduce a que la temperatura es igual a la temperatura promedio. Y nos queda una función de medición que usted puede decir, bueno, es muy trivial. Bueno, pero resulta que la incertidumbre estándar asociada a esta temperatura va a ser la raíz cuadrada de todas las incertidumbres de estas correcciones. Resulta que esas correcciones valen cero, pero la incertidumbre de esas correcciones no necesariamente va a valer cero. El hecho de que valga cero el promedio, la esperanza de cada una de esas correcciones no implica que la dispersión valga cero. Usted puede sumar varias distribuciones de probabilidad cuyo promedio es cero, pero el nivel de dispersión no es cero. No es cero. Entonces usted necesita aquí sumar la incertidumbre por calibración. Escribámosla así. La incertidumbre por deriva. La incertidumbre por apreciación. Y la incertidumbre por repetibilidad. Muy bien, esto es lo que usted hace, eso es un modelo lineal. Ahora, yo les voy a comentar algo muy pragmático. Como nosotros somos ingenieros, los ingenieros tendemos a utilizar una notación muy simplificada, ¿verdad? Entonces, esta misma ecuación, muchas veces la escribimos de esta manera, y yo a veces lo escribo así para que ustedes no se me confundan. Yo puedo decir la incertidumbre de la temperatura es por un tema, digamos, de lápiz, más que un tema conceptual, es un tema de lápiz. Yo la escribo así: incertidumbre por calibración de la temperatura, incertidumbre por deriva de la temperatura, incertidumbre por apreciación de la temperatura e incertidumbre por repetibilidad de la temperatura. ¿Lo ven? Esta es otra forma de escribir esa ecuación. Cambié la notación, pero la esencia y el sabor de la ecuación no la estoy cambiando. Esta notación que yo tengo aquí, chicos, se usa mucho y yo la voy a estar utilizando. Entonces, cuando yo diga esto que está aquí en color negro es lo mismo que yo estaría diciendo aquí en color azul con un poquito más de formalismo, ¿verdad? Entonces, esto también se considera un modelo lineal. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Está bien? Entonces, a ver, volvamos a la presentación, muchachos y muchachas. Por esa razón, entonces yo aquí les daba este ejemplo, ¿verdad? De una medición de temperatura donde las correcciones se hacen cero. Yo calculo cada una de las incertidumbres suponiendo un tipo de distribución de probabilidad, la calibración como distribución normal, la deriva rectangular, la repetibilidad como una normal, de la cual saco la desviación estándar experimental de la media a partir de una histórica, ¿verdad? Con una única medición. Entonces, bueno, utilizo esta notación y determino la incertidumbre estándar de un modelo lineal. Esos son los modelos lineales. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando el modelo no es lineal? Bueno, cuando el modelo no es lineal y no tenemos argumentos correlacionados, es decir, vamos a suponer que las variables son independientes, que de momento no hay correlaciones. Ahí en el material que yo les dejé en capítulo 3 les pongo un poquito el tema de correlaciones. Pero vamos a suponer de momento que no las hay, que el término de correlaciones lo estoy quitando, el de covarianza. Entonces yo tengo un caso general que es justamente este primero, en el cual yo lo que tengo es que calcular unos coeficientes de sensibilidad. Y este caso funciona para todas las funciones. Pero también existen otro caso en el que usted tiene una función que puede estar conformada por productos y cocientes. Entonces, en ese caso, uno puede trabajar lo que es el concepto de las incertidumbres relativas, ¿verdad? Ok, entonces vamos a centrarnos en esto. Yo por aquí les daba este ejemplo, por ejemplo, de la densidad del aire, donde usted calcula las incertidumbres asociadas a la calibración en temperatura, humedad y presión, la deriva entre temperatura y humedad, porque en presión la deriva era despreciable, y la incertidumbre por repetibilidad, aparte una incertidumbre por ecuación. La incertidumbre por ecuación es una incertidumbre que llamamos relativa, y hoy vamos a hablar de ese término. ¿Qué significa incertidumbre relativa? Pero
Antes de abordar esa incertidumbre relativa, pues evidentemente de ahí hay que explicar un poquito de cosas, qué significa eso específicamente. En todo caso, bueno, vamos a suponer que la incertidumbre relativa es una constante adimensional que si yo la multiplico por el valor de densidad, me da la incertidumbre estándar por ecuación. Entonces yo tengo eso, aplico la ley de propagación de incertidumbre, vean qué interesante. La densidad del aire depende de temperatura, humedad y presión, ¿verdad? Entonces yo aplico los coeficientes de sensibilidad respectivos, pero la repetibilidad y la incertidumbre por ecuación no llevan coeficientes de sensibilidad porque afectan directamente la densidad del aire. Entonces sus coeficientes de sensibilidad son unitarios, ¿verdad? Yo calculo los coeficientes de sensibilidad a partir de las derivadas parciales y evaluándolos en los valores promedios de temperatura, humedad y presión. Los coeficientes de sensibilidad tienen unidades, chicos. En la tarea 3, recuerden que esto es análisis de incertidumbre, no es cálculo 1. En cálculo 1, la derivada parcial, resultado numérico, podías darlo con un número sin unidades así irresponsablemente. Pero aquí en análisis de incertidumbre, si usted me deja un coeficiente sin unidades, es porque es adimensional. Que puede ser, es adimensional y usted se hace responsable si no tiene unidades. Hay coeficientes adimensionales, pero cuando no, usted tiene que indicar las unidades de ese coeficiente. No hay perdón aquí. Tienen que incluir las unidades y las incluyen con el uso correcto del Sistema Internacional de Unidades. No quiero andar viendo esos kilogramos en cursiva, esos grados Celsius en cursiva, ¿verdad? Nada de eso. Tenés que utilizar adecuadamente el Sistema Internacional. Disculpen el regaño, pero es que tengo que ir insistiendo a esto para ir erradicando esas malas prácticas que a veces veo por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, usted calcula esta incertidumbre combinada, pero como parte de la solución tenemos que calcular las incertidumbres de temperatura, humedad y presión, ¿lo ven? Pero la de temperatura, humedad y presión, por ejemplo, la temperatura tiene la de calibración y la de deriva, ¿verdad? Entonces esas dos habría que sumarlas por aparte. Entonces ven la notación que yo utilizo aquí. Incertidumbre de calibración en temperatura y deriva en temperatura. Ven que yo escribí calibración por aparte, pero esto es lo mismo que haber dicho que el modelo es lineal y esto es la incertidumbre del delta T de calibración cuya esperanza es 0. Pero estoy utilizando esta notación para que no se asusten. Igual con humedad, yo estoy utilizando esta notación porque estoy suponiendo que esos modelos son lineales, ¿verdad? Y bueno, la incertidumbre de la presión, que solo implica la de calibración. Estas tres las sumo dentro de la ecuación, obtengo la incertidumbre estándar, ¿verdad? Eso es básicamente el cálculo de la incertidumbre estándar en una forma muy general, utilizando los coeficientes de sensibilidad, ¿de acuerdo? Ahora, uno podría aplicar esto, por ejemplo, voy a presentarles aquí el open board, a cualquier ejercicio. Es decir, no solamente hay que pensar que usted está aplicando esto a la densidad del aire. Entonces, pongamos un ejercicio sencillo. Vamos a poner un ejercicio sencillo. Supongamos que usted tiene que calcular el área, por ejemplo, no sé, de un billete. Bueno, un billete de, no sé, de 5,000 colones. Entonces, usted lo que hace es medir la base, ¿verdad? Con una regla. Mide la altura con una regla, ¿verdad? Y establece que el área de este billete es A por B. Ejemplo trivial. Resulta que aquí, usted para poder calcular la incertidumbre estándar, vamos a suponer que usted determina y se conoce entonces el valor de la incertidumbre de A y de la incertidumbre de B. Y son independientes, es decir, no hay correlación entre A y B, ¿verdad? Que es lo que uno podría suponer. Muy bien. Entonces, la ley de propagación de incertidumbres, ¿qué me dice a mí? Me dice a mí que la incertidumbre del área, vamos a ver, hagamos todo el desarrollo, porque yo creo que eso es importante, es la derivada parcial del área con respecto a A por la incertidumbre de A, más la derivada parcial del área con respecto a B por la incertidumbre de B, pensando en que esas son las dos incertidumbres que afectan aquí, ¿verdad? La derivada parcial de A con respecto a A es B y la de A con respecto a B es A, entonces esto va a quedar así.
digamos, elevando al cuadrado, aquí me va a quedar b cuadrado por incertidumbre al cuadrado de a, ¿verdad? Más a cuadrado por incertidumbre al cuadrado de b. Bien. Ahora usted podría decir, bueno, aquí yo puedo hacer algunas cuantas simplificaciones, ¿verdad? Yo puedo hacer algunas cuantas simplificaciones. Yo puedo hacer esto, vean. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar de aquí dentro de la raíz, chicos, un a cuadrado y un b cuadrado de factor común. ¿Por qué? Y porque me sirve. Nada más porque me sirve, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa si lo hago. A ver qué pasa. Entonces, si yo hago eso, aquí me va a quedar incertidumbre al cuadrado de a, pero como yo saqué el b cuadrado, tengo que dividir entre a cuadrado, ¿verdad? Y aquí saco la incertidumbre al cuadrado de b, pero entonces como tengo que dividir entre b cuadrado, me queda de esta manera, ¿de acuerdo? Ahí no debería haber ninguna sorpresa, ¿verdad? Este a y b lo puedo sacar fuera de la raíz, ¿verdad? Y el a por b, realmente este término a por b, esto de aquí es el área elevada al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces es el área, a por b es el área, ¿lo ven? Es la misma ecuación que me define a mí el área. Entonces yo la puedo sacar fuera de la raíz y la mando aquí a dividir, ¿de acuerdo? Y de repente usted puede obtener una expresión entonces interesante, que es la siguiente. Voy a escribirla de esta manera, un poquito más conveniente. Nosotros los científicos siempre escribimos la matemática de la forma que nos convenga. No solamente es que sea correcto el resultado, sino que tenga cierta elegancia, cierta estética simplificadora, ¿verdad? Entonces, quiero que le presten atención a esta ecuación. Cuando usted llega a un resultado, no se quede solo con el resultado. Trate de interpretar qué fue lo que llegó aquí. Ok, entonces vamos a ver si entendemos. Cuando usted habla de incertidumbre de A dividido entre A, eso se llama incertidumbre relativa de A. Y la incertidumbre de B entre B la vamos a llamar incertidumbre relativa de B. Más, yo les propongo usar la siguiente notación. La incertidumbre relativa de A casi siempre se escribe así, con una Y. Es una notación, usted puede usar otra, pero a mí me gusta esta. Y la incertidumbre relativa de B, usted usa una Y ahí, es la incertidumbre de B, por decir algo. Podemos usar otra notación. Veamos que uso esa. Estas dos, que son incertidumbres relativas, ¿verdad? Vean que me da una incertidumbre relativa en el área. Yo puedo establecer esta notación y decir, por ejemplo, bajo esta notación, como te digo, es una notación conveniente. ¿Por qué? Porque nosotros como científicos usamos la notación que nos convenga. A veces los matemáticos se enojan con nosotros porque nosotros inventamos cosas y no estamos demostrando los teoremas. Nosotros partimos del hecho, vean qué grueso, partimos del hecho que todo esto es a primer orden. Entonces no estamos demostrando qué pasa con correlaciones, con segundo orden. Estamos suponiendo que las funciones se comportan lineal en un rango, que la naturaleza de alguna manera es benévola con nosotros y que las ecuaciones se van a poder ajustar. Uno vive con esa esperanza, justamente, ¿verdad? Entonces, si no, no podríamos hacer estas aproximaciones. Entonces, no tengan miedo, a veces hay que simplificar. Entonces, vean ustedes qué bonito. Yo podría decir que la incertidumbre relativa del área es la sumatoria de las incertidumbres relativas de A y B y elimino los coeficientes de sensibilidad. Ahora, ¿por qué puedo hacer eso? Porque la función de medición está conformada por un producto. Y si hubiera estado conformada por un cociente, también lo puedo hacer. Y si estuviera conformada por un producto de varias cosas, también lo puedo hacer. Entonces, por ahí, esto no lo voy a demostrar totalmente, pero sí les voy a... este es el ejemplo 3. Vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Como para que llevar un orden. Sí les puedo, entonces, no voy a hacer la demostración, ustedes las van a hacer en sus casas ahí, ¿verdad? Pero les voy a dar la respuesta para que ustedes lo hagan. Supongamos que usted quiere saber la densidad de una moneda. Entonces voy a modelar esa moneda como si fuera un cilindro. ¿De acuerdo?
Yo me las ingenio para medir la altura de la moneda. Me las ingenio para medir el diámetro de la moneda. Voy a llamarlo D. Y me las ingenio para medir la masa de la moneda. Todo en unidades del Sistema Internacional de Unidades, que son las que utilizamos los científicos, ¿verdad? Esas son las unidades. No niego que hay alguno que otro que se quiere salir del canasto, ¿verdad? Y utilizar ahí CGS, unidades inglesas. No importa, no importa. Lo que hacemos es, buscamos los factores de conversión oficiales y con esos factores de conversión oficiales integramos todas esas unidades al Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? El Sistema Internacional de Unidades tiene que ser un sistema universal. Entonces, en vez de ir a pelearse con los otros sistemas, lo que hacemos es ofrecerle la clave de la salvación, que es ¿qué? Los factores oficiales para que se conviertan al SI. ¿Me explico? Esto es como, no sé, como un tema de evangelización. O sea, vénganse al SI, les ofrecemos una mejor incertidumbre. ¿Por qué? Porque prácticamente el Sistema Internacional de Unidades es el que ofrece las mejores incertidumbres y a cambio te damos un factor de conversión oficial para que, verán, te integres a las unidades del Sistema Internacional. Entonces, a menos que yo indique otra cosa, todas las variables que nosotros vamos a trabajar en análisis de incertidumbre son del Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Entonces, usted sabe que la densidad es la masa entre el volumen. Vamos a suponerlo de esta manera. Y ese volumen, usted sabe que es pi por el diámetro al cuadrado por la altura, ¿verdad? Pi no tiene incertidumbre en principio porque vas a utilizar un valor con una suficiente cantidad de cifras decimales. Si queremos ser más estrictos, yo debería haberlo escrito así. La densidad como función de masa, diámetro y altura es la masa entre el volumen, que es pi diámetro al cuadrado por altura. Muy bien. Este sería entonces la densidad. Ahora, usted puede aplicar la ley de propagación de incertidumbre. Sí la puede aplicar, claro. ¿Y cómo aplica esa ley de propagación de incertidumbre? Vea qué interesante. Nada más le voy a dar la respuesta. Usted la va a probar. Usted la va a probar. Usted va a agarrar ahora, después de la lección, después de que salga, usted va a llegar y demostrar esto. A ver si ustedes, si ustedes tan capaz, yo sé que sí van a ser todos capaces y puede demostrar esta cosa. Vea qué interesante. Usted puede demostrar que la incertidumbre relativa de la densidad es la incertidumbre de la masa entre la masa, esto al cuadrado, más 2 veces, dentro del paréntesis, la incertidumbre del diámetro entre el diámetro, y va a quedar dentro, no afuera, y la incertidumbre de la altura entre la altura. Esto es lo que usted puede demostrar, ¿verdad? Se lo dejo ahí. Usted tiene las herramientas para hacer la demostración. Yo solo le doy el resultado. Y lo que le puedo decir es lo siguiente. Este 2 que usted ve aquí se debe justamente a que este factor es al cuadrado. Si hubiera sido al cubo, esto lleva un 3. Y si hubiera sido un factor de 1/2, esto lleva 1/2. ¿Verdad? Entonces, esa es una forma de poder aplicar la ley de propagación de incertidumbres cuando usted tiene una función de medición conformada por productos y cocientes. ¿Está bien? ¿Preguntas, chicos? Profe, Sí, dígame. digamos, por ejemplo, supongamos que por, no sé, por instrumento o algo, yo medí ese diámetro en pulgadas, ¿Sí? pero quiero trabajar con el SI, pero ya Ajá. tengo mi medición en pulgadas con mi incertidumbre en pulgadas. ¿Cómo ese orden de incertidumbre ¿Sí? se usa el mismo factor de conversión para pasarlo a metros? O sea, Se usa el mismo factor, pero ve qué interesante. Su pregunta es muy interesante. Es muy interesante. Usted puede llegar y, o sea, usted le ofrece, a ver, véalo así. Esa medición que usted hizo en pulgadas es como si estuviera, a ver, ¿cómo puedo usar la palabra? Como si estuviera en un sistema ajeno a nosotros, ¿verdad? En un sistema ajeno. Usted puede aplicarle el factor de conversión tanto a la incertidumbre como al mensurando. Esa es una opción y ya aplica esta ley de propagación. Pero vea qué interesante. Si usted, no importa, deja la incertidumbre en pulgadas irresponsablemente y el diámetro en pulgadas aquí, vea que como esto es una incertidumbre relativa, no importa, puede escribir las 2 en pulgadas, que las unidades se cancelan y para efectos de la incertidumbre no vas a tener ningún problema. Donde vas a tener problemas es en el mensurando, porque aquí para que esta ecuación sea correcta, sí necesitamos convertirla a las unidades del sistema internacional, es decir, tomar las pulgadas y multiplicarlas por
0,0254, que es el factor para poder convertirla a metros, ¿de acuerdo? Pero eso es aquí, en la ecuación que está señalada en rojo. En la que está en verde, usted puede haberlo dejado en pulgadas, porque vea que aquí lo que interesa es la incertidumbre relativa. Mientras las dos, tanto la incertidumbre como el diámetro, ¿verdad?, tengan las mismas unidades, no hay ningún problema. Usted puede seguir utilizando las unidades de pulgadas. No sé si me explico. Entendido, profe. Perfecto. Entonces, por eso es que a mí me gusta tanto utilizar la incertidumbre relativa, porque entonces yo puedo trabajar todo en gramos y no en kilogramos, o puedo trabajar, no, yo no voy a trabajar en pulgadas, pero digamos que usted tuviera los datos en pulgadas, sí, puede hacerlo también. Si usted tiene la masa, por ejemplo, en libras masa, o en la unidad más aberrante, en slug, usted dice, bueno, a alguien loco se le ocurrió medir en slug, no importa, aquí usted vea, divide la incertidumbre en slug entre la masa en slug y lo que obtiene es una incertidumbre relativa que ya es adimensional, ¿verdad? Usted calcula esta incertidumbre adimensional y claro, al final tenés que multiplicarla por la densidad, pero esta densidad ya usted la va a haber calculado previamente en las unidades del SI, ¿verdad? ¿Ahí? Bueno, chicos, vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos y seguimos con la segunda parte de nuestra lección por ahí, entonces. Bueno, muchachos y muchachas, continuamos por acá, entonces. Quisiera, en esta parte que nos queda de la lección, ¿verdad?, ver lo siguiente. Retornemos aquí a la presentación, ¿verdad? Quiero que nos devolvamos un momentito a ver un poco este término asociado con lo que son las correlaciones, por lo menos para empezar a abordarlo, ¿verdad? Tenemos aquí, en esta parte, un término asociado a lo que es esto que es el coeficiente de correlación. Vamos a trabajar el término de las covarianzas, ¿verdad? Entonces, ya discutimos mucho lo que fue el término de primer orden y cómo se aplica, pero vamos a tratar de ir un poquito tocando el término de covarianzas o de argumentos correlacionados. Entonces, ven que ustedes aquí pueden encontrar un 2, una sumatoria donde hay un producto de coeficientes de sensibilidad, un coeficiente de correlación y las incertidumbres de I y J. Esto es lo que plantea la GUM para poder encontrar o para poder hallar la incertidumbre, incluyendo los argumentos correlacionados, es decir, incluyendo el término de la covarianza. Ahora, ¿cómo calculamos ese coeficiente de correlación? Bueno, ese coeficiente de correlación se puede determinar a partir justamente de la covarianza entre las incertidumbres de cada variable I y J. Y eso es algo que uno, bueno, puede calcular. La correlación se puede determinar justamente de varias formas. Una es básicamente ahí, bueno, hay relaciones que me permiten ahí determinarla, ¿verdad? Pero en general es un término adimensional que puede variar desde -1 hasta +1, ¿verdad? Entonces quiero ver un caso, nada más, un caso específico, particular de ese término de argumentos correlacionados. Entonces por aquí les propongo este ejemplo que lo pueden ver ahí también en el material que yo les dejé. Vamos a considerar que ustedes tienen dos variables, X1 y X2, ¿verdad? Y vamos a suponer que están totalmente correlacionadas, es decir, hay una correlación exacta entre ellas dos. ¿Qué hacemos si hay una correlación exacta? Ya yo no puedo simplemente hacer la sumatoria de las incertidumbres, digamos, geométrica de X1 y X2. Si mi función de medición tiene una correlación perfecta, significa que tengo que considerar ese efecto como parte de la incertidumbre estándar combinada. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que les propongo es, como son totalmente correlacionadas, el término de correlación vale 1. Es decir, este R que usted tiene aquí vale 1. Y además, interesantemente, como el modelo es lineal, estos coeficientes de sensibilidad que están acá, la derivada parcial con respecto a X1 y a X2, o sea, X y XJ, valen 1 también. Y como son solo estas dos variables, no hay que hacer una sumatoria de varios términos, sino que solamente hay que incluir uno. Entonces, en este caso particular, la expresión se me reduce a la sumatoria geométrica de los términos de primer orden, que ya vimos cómo se hacían, ¿verdad?
la derivada parcial de y con respecto a x1 y x2, más aquí 2 veces las dos derivadas parciales por el término de correlación que hay entre ellos, donde sabemos que esto vale 1, ¿verdad? Donde sabemos que las derivadas parciales valen 1, los coeficientes son unitarios. Ahora, este término de aquí, que está asociada con la covarianza, recordemos que era el término que está acá, ¿verdad? Está la covarianza, es todo esto que está aquí. Es básicamente el producto de las dos incertidumbres por el coeficiente de correlación. Eso es la covarianza, es decir, esto que usted tiene aquí, todo el R por el U de XY, por el U de XJ, todo esto es la covarianza. Y el término de correlación vale 1. Entonces, ¿qué va a hacer usted aquí? Usted lo que va a hacer es, bueno, esto lo sustituimos por 1, cada uno de los coeficientes, el coeficiente de correlación es 1 y entonces la covarianza se reduce simplemente al producto de las incertidumbres. Usted lo que tiene es un producto de incertidumbres que lo sustituye en la ley de propagación de incertidumbres y vean qué interesante. Esto usted lo puede convertir a una fórmula notable y de repente entonces la incertidumbre estándar en dos variables de argumentos totalmente correlacionados es la suma aritmética, no geométrica de esas dos variables, ¿verdad? Esto tiene algunas aplicaciones a nivel de metrología. Voy a darles esas aplicaciones para que las tengan ahí en cuenta. Esto lo vamos a usar mucho en el curso del próximo semestre que se llama Laboratorio de Metrología 1 y entonces se utiliza en lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que usted quiere calibrar una balanza, ¿verdad? Esto vamos a verlo como ejemplo 5, digámoslo así. Usted quiere calibrar una balanza. Déjenme encender aquí el open board, ahora sí. Y en esa balanza, usted para calibrar una balanza, voy a representar una balanza de esta manera. Voy a representarla como, este es mi receptor de carga, ¿verdad? Estoy viendo la de canto y aquí tengo la balanza que me da, pues ahí una indicación. Muy bien, ahí me da la indicación. Ok. Entonces yo llego y coloco, por ejemplo, una pesa sobre la balanza. Bueno, no me quedó muy bonita, dibujémosla mejor. Y coloco otra segunda pesa, por ejemplo, aquí. Podría colocar una tercera si quiero. Resulta que la masa de referencia, vamos a decir que es igual a la sumatoria de estas tres masas convencionales. Resulta que la incertidumbre por calibración de la masa de referencia, al menos la de calibración, se va a considerar como la incertidumbre de la masa 1 de calibración. Voy a escribir esta notación así. Más la incertidumbre de calibración de la masa 2, más la incertidumbre de calibración de la masa 3. Es decir, son argumentos totalmente correlacionados. ¿Eso por qué? Porque las pesas en general se calibran contra un mismo patrón a través de un método que se llama el método de subdivisión, ¿verdad? Antes de que se redefiniera el kilogramo como está ahora, resulta que lo que teníamos era un prototipo de platino iridio, una única pesa, digamos, de 1 kilogramo, y entonces lo que tenemos ahí es básicamente una correlación hasta ese patrón, ¿verdad? Entonces, para efectos de ser conservadores, lo que se ha supuesto en la práctica es que la correlación que hay entre todas las pesas es totalmente, digamos, está totalmente correlacionada. Eso no siempre es cierto, sin embargo, a nivel práctico, cuando no tenés información para suponer lo contrario, pues eso es lo que se toma en cuenta. Uno podría hacer esfuerzos para no correlacionar las variables, pero imagínate que tendría que calibrar cada pesa contra un patrón diferente y eso sale carísimo. Entonces, este es, digamos, el enfoque que nosotros empleamos. En bloques patrón, por ejemplo, para darles otro ejemplo por aquí. En bloques patrón, para darles otro ejemplo, usted puede tener, digamos, un bloque patrón de una cierta longitud. No sé, llamémoslo longitud L1. Y le vas a hacer una adherencia a otro bloque patrón.
que va a ser L2, digamos. Vamos a hacer una herencia solo entre dos bloques, ¿verdad? Resulta que la longitud total, digamos, del patrón va a ser la suma de las longitudes de estos dos bloques. Pero, usualmente, cuando usted tiene este tipo de cosas, usted toma que la incertidumbre de calibración de estos bloques, ¿verdad? En general, incluso esto se puede extender a las incertidumbres en general de todos los bloques, ¿verdad? De L. Va a ser la incertidumbre de L1 más la incertidumbre de L2. Eso aplica para la deriva también. La deriva se puede trabajar como si fueran argumentos totalmente correlacionados también, ¿verdad? Entonces, esos son los casos donde nosotros vamos a aplicar un poco esa parte de argumentos correlacionados, tal vez de una manera muy tibia, lo ven ustedes ahorita, pero bueno, de momento ese es el enfoque que vamos a ir trabajando. Más adelante vamos a trabajar un poquito con datos estadísticos y explorar un poco más cómo calcular estos términos de la covarianza, ¿verdad? Ok, entonces, eso por ahí como para ilustrar ese ejemplo. Chicos, no sé si hay preguntas hasta acá. Bueno, sigamos entonces. Entonces vamos a la última parte de la presentación, que es justamente tal vez una de las más interesantes, que es el cálculo de la incertidumbre expandida, ¿verdad? En primer lugar, yo creo que aquí el punto que tenemos que tomar en cuenta es por qué tenemos que calcular una incertidumbre expandida. ¿Es necesario calcularla o no? Bueno, sí es necesaria. Sí es necesaria porque esa es la incertidumbre que se trabaja en la práctica, la que usted reporta final, ¿verdad? Y es necesario una medida de la incertidumbre que proporcione un intervalo alrededor del cual el resultado de la medición, dentro del cual los valores puedan atribuirse razonablemente al mensurando, se espera que estén con un alto nivel de confianza. Resulta que una incertidumbre estándar como tal, si usted la deja como incertidumbre estándar, tiene una probabilidad de cobertura baja. Por ejemplo, si usted espera que se cumpla el teorema del límite central, ¿verdad? Es decir, que los términos de segundo orden no afecten, que sea más o menos pues una distribución normal lo que usted tenga, resulta que esa incertidumbre estándar combinada final lo que tiene es una probabilidad de cobertura del 68% aproximadamente, ¿verdad? Y a veces por razones de regulaciones, salud, industria, comercio, seguridad y aplicaciones donde es necesario hacer uso de una probabilidad de cobertura mayor. Entonces uno lo que hace es tomar esta incertidumbre, digamos, estándar combinada y multiplicarla por un factor de cobertura. Para determinar ese factor de cobertura, se debe elegir la probabilidad de cobertura y evaluar adecuadamente el teorema del límite central. Ahora, uno realiza este proceso, ¿verdad? Y justamente la incertidumbre expandida que obtenemos es la incertidumbre más importante, porque es la que usted va a reportar en su certificado y es la que debe dar soporte a todo el trabajo que usted está realizando. Entonces resulta que aquí es donde se vuelve importante, ¿verdad? ¿Qué podemos decir con respecto a la expresión de la incertidumbre? Bueno, que cuando se informa el resultado y su incertidumbre combinada, debe dar el valor del mensurando en su incertidumbre en digamos, indicando las unidades en ambos. Es decir, usted tiene que indicar las unidades tanto del mensurando como de la incertidumbre y cuando se informa el resultado y su incertidumbre, debe dar el valor del mensurando, el valor de la incertidumbre indicando las unidades, el valor de la probabilidad, del factor de cobertura y su probabilidad de cobertura. Esas cuatro cosas. Entonces uno reporta el mensurando incertidumbre, ¿verdad? Las unidades, factor de cobertura y probabilidad de cobertura para que el reporte sea completo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula esa incertidumbre expandida, ¿verdad? Bueno, el cálculo de ese factor de cobertura tiene varios casos. Un caso es, bueno, si no se cumple el teorema del límite central. Ahora, uno no sabe si se cumple o no el teorema del límite central, entonces, bueno, hay que aplicar esta relación para ver si se cumple o no. Ahora, no cumplir el teorema del límite central, hay varias formas de no cumplirlo, ese teorema del límite central, muchachos y muchachas. Una forma de que no se cumpla es, por ejemplo, cuando usted tiene distribuciones que sean de repetibilidad,
¿verdad? O sea, tiene incertidumbre por repetibilidad y esa incertidumbre por repetibilidad no es despreciable. Ese sería el primer caso donde no se cumple el teorema del límite central necesariamente. Entonces, con el fin de evaluar si en esta condición donde la repetibilidad no es despreciable, se cumple el teorema del límite central, usted calcula el número efectivo de grados de libertad, utilizando esta fórmula que se conoce como la fórmula de Welch-Satterthwaite, donde usted a cada incertidumbre le puede asignar a las incertidumbres tanto de evaluación tipo A como a las evaluación tipo B un número efectivo de grados de libertad. Esto nos da a nosotros un número que vamos a redondear siempre hacia abajo y que vamos a asociar a una distribución T de student para poder determinar el factor de cobertura. Los grados de libertad de las incertidumbres tipo B determinadas como una distribución triangular o rectangular cuando no se especifican los grados de libertad son infinitos. Usualmente se toman como infinitos a nivel práctico. Hay algunas referencias que toman 100 grados de libertad, no lo toman infinito, pero eso para efectos de nosotros prácticamente es infinito. Y en distribuciones normales se puede considerar 50 grados de libertad. Este 50 tiene una razón de ser. Y es que, digamos, a ver, quiero hablar un toquecito de los grados de libertad. En una incertidumbre, para poder calcular o para poder determinar lo que se llaman los grados de libertad, hay algunos criterios. Si tu incertidumbre, por ejemplo, proviene de una evaluación tipo A, es muy fácil, porque usted tiene la ANOVA y la ANOVA le dice a usted los grados de libertad. Pero supongamos que usted tiene una serie de datos. Usted calcula un promedio de esa serie de datos y usted tiene una cierta cantidad de datos N. Entonces, los grados de libertad de esa evaluación tipo A es siempre N-1. Uno menos que la cantidad total de datos que conforman esa serie de medida, ¿verdad? O esa serie de mediciones o ese vector de datos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en una evaluación tipo B? En una evaluación tipo B, chicos, aquí la GUM, a ver, la GUM es como oscura en esto, ¿verdad? Pero bueno, se los voy a explicar de manera un poquito más transparente, más iluminada, digo yo. Resulta que las evaluaciones tipo B en general tienen un alto número de grados de libertad, pero no siempre. No siempre. Resulta que a veces las incertidumbres por evaluación tipo B, o sea, hay una incertidumbre de la incertidumbre. Vean qué locura. Si usted tiene una incertidumbre por evaluación tipo B, rectangular o triangular, pero puede haber una incertidumbre asociada a esa incertidumbre. Un poco raro ese concepto, ¿verdad? Entonces usted puede decir, bueno, ¿cómo es eso de que hay una incertidumbre asociada a la incertidumbre? Sí, digamos que usted tiene una incertidumbre U. Hay una incertidumbre que voy a llamarla delta U asociada a la incertidumbre U. Y yo puedo calcular esa incertidumbre relativa. Es decir, la incertidumbre de la incertidumbre respecto a la incertidumbre. Esa incertidumbre relativa está asociada al número efectivo de grados de libertad, ¿verdad? Entonces usted dice, ¿qué es esta locura? Esta cuestión está un poco como raro, ¿verdad? Bueno, resulta que esta incertidumbre relativa está asociada al número efectivo de los grados de libertad. ¿Pero cómo se relaciona? Bueno, se relaciona con un factor aquí que es a la -2, ¿verdad? Es decir, la incertidumbre relativa entre la incertidumbre a la -2 por un medio es digamos, es una expresión de aproximación que nos da a nosotros los grados efectivos de libertad en una evaluación tipo B. Eso dice la GUM, ¿verdad? Claro, para todo esto hay una teoría detrás, que ahorita no voy a perder el tiempo en eso, porque no es el caso. Que el curso quiero enfocarlo de una manera pragmática. Esto no es teoría de incertidumbres, es análisis de incertidumbres, ¿verdad? Entonces, digamos, hay relaciones que explican el por qué se utiliza esta cuestión, ¿verdad? Que tienen que ver con la aproximación de primer orden, de los grados de libertad, etc. Pero bueno, si suponemos, por ejemplo, aquí, que la incertidumbre de la incertidumbre es un 10% de la incertidumbre, que estamos hablando de una incertidumbre más o menos razonable, de un 10% de la incertidumbre, y usted sustituye esto aquí, esto le va a dar 100 entre 2, da 50. De ahí vienen los 50 grados de libertad que usted puede suponer en una distribución normal. Entonces, por ejemplo, cuando usted toma una distribución asociada a un certificado de calibración y supone que es una distribución normal con K igual 2,
Entonces es bastante razonable suponer que eso tiene 50 grados de libertad, ¿verdad? Es un asunto razonable, pero esos 50 grados de libertad, ¿sobre qué base están tomados? Sobre la base de que usted tiene un 10% de la incertidumbre para considerar esos grados de libertad, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el tema aquí con todo esto, chicos, es que usted tiene que asociar un número de grados de libertad a cada una de las incertidumbres. Si son normales, usualmente tomamos 50 grados de libertad por la razón que les acabo de nombrar. Si son rectangulares o triangulares, un número infinito representa una confianza muy alta en los grados de libertad o la información que yo tenga de esa distribución de probabilidad. Entonces, vean lo siguiente. Retomemos el ejemplo de la temperatura, el ejemplo 12 que estaba por ahí, donde usted tenía una incertidumbre de calibración, deriva y repetibilidad. La calibración, vamos a suponer 50 grados de libertad, suponiendo que tiene una incertidumbre de la incertidumbre de un 10%. Esta, que es una deriva, vamos a suponer que es una cantidad infinita de grados de libertad, significa que tengo confianza en ese resultado. La incertidumbre por repetibilidad, vamos a suponer que son 16 grados de libertad, porque pues viene de un conjunto de datos que tiene esa cantidad de grados de libertad, ¿verdad? Esto es información previa que usted puede sacar, ¿verdad? Entonces, la combinada simplemente es aplicar la fórmula de Welch. Entonces, veamos a ver. Como aquí los coeficientes de sensibilidad son unitarios porque el modelo no tiene coeficientes de sensibilidad, aquí básicamente es la incertidumbre combinada a la cuarta potencia, que vean que es 0,808 a la cuarta potencia, dividida entre cada incertidumbre a la cuarta potencia entre los grados de libertad. Eso da un valor. Aquí me da 19. Es importante redondearlo hacia abajo. Por ejemplo, si a mí me da 19,84, no redondeo a 20, redondeo a 19, al entero menor, ¿de acuerdo? Al entero menor. Estos 19 grados de libertad, entonces me permiten a mí determinar cuál es el factor de cobertura, porque son los grados de libertad de una distribución tipo test-student. Eso es lo que plantea la GUM. La GUM lo que me dice es, si bien no todas las incertidumbres son incertidumbres de evaluación tipo A, puedo suponer razonablemente con estas consideraciones de tomar 50 grados de libertad en una, infinito en otras, n-1 en otras, un número efectivo de grados de libertad que me permita a mí en una distribución TD-Student, por ejemplo en una tabla o en una función o en su calculadora o en el Excel, determinar el factor de cobertura para un 95,45%. ¿Por qué 95,45%? Bueno, porque yo estoy definiendo esa probabilidad. Pero podría ser otra probabilidad de cobertura. Por ejemplo, en la parte médica podría utilizarse, qué sé yo, 99,7%. ¿Verdad? Aquí está, 99,7 y sería un factor de 3,45. Si yo utilizaría 99 sería 2,86. Si yo utilizaría 95% sería 2,09. Pero bueno, yo decidí usar 95,45, el factor me da 2,14, multiplico el factor de cobertura por la incertidumbre. En este caso, aquí yo le puse densidad del aire, esto es temperatura, aquí hay un error, chicos, ahora lo voy a corregir después. Aquí es temperatura, realmente, ¿verdad? Entonces, aquí entonces esto es temperatura, ¿verdad? Para que no se confundan ahí. Entonces multiplico y me da 1,7. Es importante aquí lo siguiente. ¿Cómo reporto esto? Bueno, la incertidumbre expandida solo debe reportar dos cifras significativas. No le podemos poner más decimales. Tenemos la cifra del 1 y la cifra de la décima, que es el 0,7. No le metamos más decimales. Si ustedes le meten más decimales, se los pongo malo. Eso está mal, eso es reportarlo mal. Una incertidumbre expandida nunca debe llevar más de dos cifras significativas. Entonces, se deja hasta 1,7. Esta incertidumbre sigue una distribución test-student con 19 grados de libertad, que era lo que me ha dado los grados efectivos, con un factor de cobertura de 2,14 correspondiente a una probabilidad de cobertura del 95,45%, ¿verdad? Ahora, esa sería la incertidumbre expandida. Uno después puede reportar ya el mensurando con su respectiva incertidumbre expandida, etcétera, pero esa es la forma en que uno la calcula. En ese caso, pues que no hay cumplimiento del teorema del límite central, ¿verdad? Veamos este otro ejemplo. Este otro ejemplo está asociado con el de la densidad del aire, donde en el caso de la densidad del aire habían incertidumbres por calibración y por repetibilidad.
Para el caso de la densidad del aire es interesante porque aquí hay coeficientes de sensibilidad, ¿los ven? Entonces hay que incluir los coeficientes de sensibilidad dentro de la fórmula de los grados de libertad. Porque si no, no tenemos consistencia en las unidades, ¿verdad? Si ustedes se ponen a analizarlo, yo no puedo meter simplemente la de calibración sin su coeficiente, porque aquí no tendríamos un análisis dimensional adecuado, ¿verdad? Es una forma de verlo. Entonces, bueno, aquí tomo 50 grados de libertad en las incertidumbres de calibración. Tomo 4 en la de repetibilidad, porque yo tenía 5 mediciones, 5 menos 1 es 4, ¿verdad? Sustituyo los valores respectivos, me da 78. Yo me vengo aquí a la tabla, ¿verdad? Y en el 95,45 tengo posiblemente datos para 70 y 80. Puedo interpolar linealmente para 78, ¿verdad? O sea, supongo una recta y entonces interpolo el valor de 78 o lo calculo directamente con alguna de las funciones que usted puede tener en su calculadora en Excel para la TED Student, como usted haya aprendido en su curso de estadística. Como usted se lo hayan enseñado, así usted lo va a aplicar. Entonces usted toma los 78 grados de libertad, 95,45% de probabilidad de cobertura, esto nos da 2,03. No pongan más de 2 decimales, chicos, aunque ustedes interpolen, no hace falta poner más de 2 decimales en una tabla de interpolación, ¿verdad? Multiplican el factor de cobertura por la incertidumbre estándar, le queda 0,0038, solo 2 cifras significativas, máximo. ¿Se puede usar una cifra significativa? Sí se puede, chicos, se puede. No es lo más recomendado y no es lo que vamos a hacer en este curso necesariamente en la mayoría de los casos, porque si llevamos un curso entero de análisis de incertidumbre para reportar una única cifra significativa, de repente me parece un poco de mucho desperdicio. No sé qué opinan ustedes, ¿verdad? Entonces yo procuro que usemos las 2 cifras significativas siempre que sea posible, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el reporte de la densidad del aire debe tomar en cuenta el mejor estimador del ejemplo 2 y redondear de tal manera que tenga consistencia decimal. Yo he notado ahora en las tareas que en esto tuvimos problemas. O sea, si yo tengo aquí 4 decimales para tener 2 cifras significativas en la incertidumbre, debo tener 4 decimales en la densidad del aire. No puedo meter más ni puedo meter menos decimales. Ahora, ¿pude haber reportado esto de otra manera? Bueno, si hubiera usado solo una cifra significativa, debía haber reportado 1,042 más menos 0,004. Si hubiera reportado solo una cifra, que no es lo recomendado, pero es correcto también. Y lo pudo haber reportado de esta manera. Y eso también es admisible, no hay ningún problema. Pero si aquí usamos 3 decimales, aquí usamos 3 decimales en el mensurando. No podemos usar una cantidad distinta de decimales entre el mensurando y la incertidumbre expandida. La incertidumbre expandida sí necesita 2 cifras significativas. Eso sí es importante. Don Carlos. Profe, una pregunta. Nosotros, bueno, usted dijo que ese procedimiento se aplica cuando la incertidumbre por repetibilidad no es despreciable. ¿Qué cuenta como una incertidumbre por repetibilidad no despreciable? Eso es una excelente pregunta. Ya te me estás adelantando a la próxima lección, pero no importa. Aquí se hace, ¿cómo es que dicen ustedes? Cuando usted le cuenta la película por adelantado, no importa, aquí lo hacemos. Resulta que una incertidumbre se considera que no, digamos, que es despreciable cuando aporta como máximo el 5% a la incertidumbre estándar combinada. A ver, vamos a explicarlo de esta manera. Usted, digamos, voy a ponerlo con un ejemplo numérico, don Carlos, para que lo podamos entender. Supongamos que usted llegó y está haciendo una medición donde usted tiene 2 variables, X1 y X2, no importa, lo que sea. No importa. Lo que interesa es que la incertidumbre de X1 le dio 10 unidades. Pongamos centímetro por poner una unidad para no ser tan, ¿verdad? Y la segunda le dio 3 centímetros. ¿Verdad? Usted tiene esas 2. Entonces usted llega y dice, bueno, voy a suponer que estas 2 unidades que usted tiene ahí, o estas 2 incertidumbres, son incertidumbres que no están correlacionadas. Es decir, que son totalmente independientes entre sí. No hay argumentos correlacionados. Entonces, usted ya sabe que la incertidumbre de Y sería la raíz cuadrada de la suma de esas 2 incertidumbres. La de X1 y la de X2. Si usted llega y suma esas 2 al cuadrado,
el resultado que le va a dar es 10,44. Es decir, a dos cifras significativas, prácticamente da 10, ¿verdad? ¿Cuánto es el aporte que le está dando aquí esta segunda incertidumbre? ¿Cuánto le aporta respecto, digamos, la incertidumbre X2, cuánto le está aportando a la 1? Le está aportando más o menos un 4%. ¿No ven? 4.4%. Está incrementando de 10 a 10,44. Eso es un 4%, ¿verdad? Entonces, esta se considera despreciable. Esta se considera despreciable. Otra forma de ver que es despreciable es la siguiente. Usted llega y divide la incertidumbre, que se llama incertidumbre del resto, entre la incertidumbre estándar combinada. Esta incertidumbre del resto, vamos a llamarla, por ejemplo, la que usted cree que es despreciable. 3 centímetros. Digamos, voy a evaluarla. Además, voy a escribirlo así. La incertidumbre de X2 entre la incertidumbre combinada. Entonces, esto va a ser 3 centímetros entre 10 centímetros. Nos da 0,3. ¿Cuándo? Y esto es una regla, tal vez te parezca un poco arbitraria. Y no lo dice la GUM, eso lo dice la práctica y el conocimiento en la estadística. Cuando esta relación de aquí, entre el resto y la combinada, sea menor o igual a 0,3, significa que esa incertidumbre es despreciable. Esa es una regla que nosotros vamos a estar utilizando. O sea, cuando usted tenga que la incertidumbre del resto entre la incertidumbre combinada sea menor o igual a 0,3, entonces esa incertidumbre del resto es despreciable. ¿De acuerdo? Como para darte un criterio que vamos a estar utilizando en este curso. ¿De acuerdo, don Carlos? Sí, de acuerdo. Gracias, profe. Perfecto. Entonces vean que el aporte del 5% es en la suma geométrica, ¿verdad? No es que la incertidumbre sea un 5% de la combinada, es que la suma geométrica es un 5%. Ok, quiero terminar la lección de hoy viendo este pequeño caso, nada más, el caso 2. Caso 2 es muy sencillo, no es tan complicado, no hay que calcular nada de grados de libertad, pero sí hay que ver si predomina una distribución rectangular. Entonces, tenemos dos casos. Podría predominar una rectangular o podría predominar dos rectangulares. Si predomina una distribución rectangular, el factor de cobertura es la probabilidad de cobertura por raíz de 3. Es 1,65 para un 95,45% de probabilidad de cobertura. Entonces, por ejemplo, aquí, en el caso de la incertidumbre por gravedad local, en este ejemplo que nosotros hemos resuelto, si usted llega y calcula la incertidumbre de la latitud, la incertidumbre de la altura ortométrica y la por ecuación, de repente tal vez uno no tenga muy claro cuál es la que más afecta. Cuando aplicas la ley de propagación de incertidumbres, ahí tenemos los dos coeficientes de sensibilidad que usted los puede calcular desde la derivada parcial de la gravedad local con respecto a la latitud y con respecto a la altura ortométrica. Ahí están los valores de los coeficientes con sus respectivas unidades. Usted mete esto dentro de la ley de propagación de incertidumbre y vas a notar algo extraño, vean. Van a notar ustedes que aquí, por ejemplo, esto, que es la incertidumbre por ecuación, es la que más predomina. De hecho, la incertidumbre combinada sigue dando igual, ¿lo ven? Eso es porque estas dos prácticamente son despreciables. La asociada a la latitud y la asociada a la altura ortométrica. Si yo calculo el resto entre la combinada, da menor a 0,3, lo que les estaba explicando ahora don Carlos, ¿verdad? O sea, usted toma las dos incertidumbres que usted considera el resto, o sea, las que usted considera despreciables, la suma geométricamente, las divide entre la combinada, le da menor a 0,3, entonces, ¿qué ocurre? Y ahí lo que está ocurriendo es que estás demostrando que la incertidumbre por latitud, el aporte y la altura ortométrica son despreciables y entonces solo predomina una distribución rectangular y por lo tanto el factor de cobertura ya no lo sacamos con los grados de libertad, sino que lo que hacemos es utilizar, por ejemplo, para un 95,45% de probabilidad de cobertura, un factor de 1,65, ¿verdad? Y eso nos da a nosotros la incertidumbre expandida y obviamente se reporta en consistencia decimal con el mensurando. Entonces lo correcto es decir, esta es la gravedad con su incertidumbre expandida, donde el término después del más menos es la incertidumbre expandida con un factor de cobertura de 1,65
para una distribución rectangular con una probabilidad de cobertura del 95,45%. Eso cuando predomina una rectangular. Si predominaran dos rectangulares, eso por convolución, ustedes ya saben que va a ser una distribución trapezoidal. Entonces necesitamos calcular el valor beta, que sería la diferencia de las contribuciones entre su suma. Y dependiendo de este valor de beta, así se calcula el factor de cobertura en función de P. ¿Qué es P? P es la probabilidad de cobertura. Entonces, si usted tiene, digamos, el área de una hoja de papel, donde mide largo y ancho, calcula el área, calcula las incertidumbres que son iguales, porque usted las mide con una regla, ¿verdad? Usted puede calcular la incertidumbre combinada, calcula el beta, vea que el beta son las contribuciones relativas. Aquí yo estoy trabajando las incertidumbres relativas, me da 0,116, obtengo un valor de beta, calculo el P entre 2 menos P para un 95,45% de probabilidad de cobertura, confirmo que es menor y calculo el factor de cobertura. Ese factor de cobertura da 1,92, muy similar al de una distribución normal a un 95,45%, porque una trapezoidal se parece a una normal, pero este sería el cálculo preciso. Y obviamente el reporte, ¿verdad? Con dos cifras significativas sería este. El área del papel es 604,8 más menos 2,0, donde ese término después del más menos justamente es la incertidumbre expandida, con un factor de cobertura de 1,92 para una probabilidad de cobertura del 95,45, correspondiente a una trapezoidal, que cuando hablamos de distribución trapezoidal tenemos que indicar el beta. No puedes decir solamente trapezoidal. Cuando usted habla de una T de Student o una trapezoidal, tienes que dar, en el caso de la T de Student, los grados de libertad, y en el caso de la trapezoidal, el valor del beta respectivo, ¿verdad? Si se cumpliera el teorema del límite central, no hay problema. Aquí ya tiene el factor de cobertura usted directo, porque sabe que la distribución es normal. Pero si no se cumple, entonces tenemos que aplicar esos tres procedimientos: grados de libertad, predominio de rectangular o predominio de dos rectangulares, ¿verdad? ¿De acuerdo? Yo por aquí les doy este ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes ahí lo valoren, donde ustedes lo que tienen es una medición en el vernier, donde tienen el mejor estimador, calculan cada uno de ustedes, en cada una de ellas la incertidumbre estándar, calculan una combinada, se analiza en un gráfico de pesos de incertidumbre si hay predominio de alguna, se ve que la repetibilidad es despreciable porque está por debajo de 0,3 y por lo tanto, cuando la repetibilidad es despreciable, no es necesario calcular los grados efectivos de libertad. Si usted quiere lo calcula, pero le va a dar muy alto. Entonces supone cumplimiento del teorema del límite central y entonces simplemente multiplica por un factor de cobertura K igual 2 y así lo declara dentro de la declaración de incertidumbres, ¿verdad? Bueno, chicos, ese es el procedimiento de estimación de incertidumbres, ¿verdad? Básicamente eso es estimar incertidumbres. Esta presentación que ustedes tienen por ahí es justamente un resumen del procedimiento de estimación de incertidumbres a primer orden. Entonces, eso es lo que ustedes necesitan para trabajar la tarea 1. El próximo jueves, en la edición del jueves, vamos a trabajar un poquito el diagrama de causa-efecto. Eso es importante. Vamos a ver cómo es que usted identifica fuentes de incertidumbre. Y déjenme prepararles algo ahí en el tema de histérisis, ya sea un videito o algo por ahí, porque ahí me lo solicitaron y yo en eso sí voy a ser bastante atento porque creo que ese concepto es importante. No sé si hay algún comentario final, chicos. Cualquier cosa, si necesitan consulta, yo voy a estar por acá. Y a las 11 voy a almorzar. Voy a detener aquí la grabación.